Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer un tríptico o folleto en Word. Lo primero que vamos a hacer es verificar rápidamente las dimensiones que tiene nuestra hoja y para ello vamos a ir a formato y luego vamos a ir a tamaño. En este caso tiene 21.59 centímetros por 27.94, pero la medida que nos interesa es esta, ya que vamos a poner nuestra hoja horizontal, la orientación, y luego vamos a ir a esta flechita de aquí y vamos a quitar márgenes. En todos vamos a poner 0 y le vamos a dar a aceptar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir a salto de página para que se nos agregue otra página. Ahora lo que vamos a hacer es ir a insertar y luego vamos a ir a formas y vamos a agregar un cuadrado, y como ya sabemos que nuestra medida horizontal es de 27.94, lo vamos a dividir entre 3 y nos va a dar 9.31 más o menos, pero aquí vamos a colocar 9. Le damos enter y listo. Aquí ya nos está botando el primer cuadro. Ahora vamos a copiar y a pegar 2 veces ese cuadro. Ahí en la mitad y el otro pegadito a la parte superior, derecha. Listo, ahora vamos a bajarlos. Vamos a copiar los 3 cuadros y vamos a ir aquí abajo, vamos a pegar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a acercar un poquito para agregar 2 líneas, y esas líneas las vamos a agregar en medio de los 2 cuadros. Vamos a tratar de que quede en la mitad. Ahora vamos a insertar la siguiente línea en medio de los 2 cuadros. Y lo mismo vamos a hacer en la parte de abajo. Bueno, ahora una vez tenemos ya nuestras líneas establecidas, lo que vamos a hacer es que vamos a borrar los cuadros. Vamos a borrar todos. Es por eso que hicimos los cuadros de 9 centímetros y no de 9,31, para que nos quedara ese espacio y poder hacer las líneas. Aquí está un poquito corrida. Vamos a alinear, listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un fondo. Ustedes pues elegirán el que más les guste. Yo en este caso tengo ya uno, y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar detrás del texto. Vamos a hacer este proceso tanto en la primera hoja como en la segunda. Y listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, por acá les voy a estar dejando una imagen de cómo se debe establecer los textos. Esta parte de acá vendría siendo nuestra portada y esta el reverso. En la segunda hoja pues va a ir todo lo que va en el interior de nuestro folleto.
Entonces vamos a empezar con esta parte que sería la portada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar 3 círculos. Ahora vamos a ir a ponerles un color. En este caso vamos a buscar un morado. Vamos a ir a más colores y vamos a buscar un moradito. Vamos a dar a aceptar, vamos a quitar el contorno y luego vamos a ir a esta flechita de estilos de forma. Vamos a ir a la parte de relleno y aquí nos va a aparecer la transparencia y la vamos a poner más o menos por ahí en 54. Ahora vamos con el siguiente y hacemos el mismo proceso, pero en este caso vamos a hacerlo con un color azul. Lo mismo, vamos a transparencia, lo ponemos un poquito transparente, quitamos el contorno y aquí vamos a buscar un color verde. Ahora vamos a agregar nuestro título y vamos a ir a insertar y luego vamos a ir a cuadro de texto y dibujar cuadro de texto. Vamos a ponerlo ahí y aquí vamos a colocar hábitos. Ahora vamos a quitarle el contorno y también el relleno. Vamos a buscar una letra, en este caso va a ser esta. Vamos a agregarle a subir el tamaño. Centramos. Vamos a colocar un poquito más grande los círculos. Bueno, ahora vamos a colocar saludables. Nuestro folleto va a tratar sobre los hábitos saludables, así que vamos de nuevo a insertar o podemos copiar este cuadrito de aquí. Ahora vamos a escoger otra letra. En este caso vamos a escoger esta. O no, vamos a buscar otra. Esta. Vamos a subirle el tamaño. Ahora vamos a agregar una imagen. Yo ya la tengo por aquí. Sería esta de acá. En este caso vamos a darle delante del texto y vamos a ponerla por aquí. Bueno, antes de establecerla en el sitio, vamos a tomar las líneas, las vamos a seleccionar, vamos a agregarles un color. En este caso le vamos a colocar un gris, lo mismo con la otra, color gris. Le cambiamos el color a las líneas, tanto en la primera hoja como en la segunda hoja. Listo.
Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro texto, lo que va a ir dentro del folleto. En este caso yo ya lo tengo, así que lo voy a agregar. Lo mismo insertando cuadros de texto. Entonces voy a proceder a agregar ese texto. Ahora lo que vamos a hacer es agregar los subtítulos. Entonces lo que vamos a hacer es ir a insertar, luego vamos a escoger de las líneas la línea curva y vamos a marcar algunas líneas. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle un color de relleno. En este caso vamos a escoger, puede ser este moradito, el mismo que escogimos arriba. Le quitamos el contorno y lo mismo vamos a relleno y le agregamos una transparencia. Ahora vamos a agregar el título en insertar, cuadro de texto, dibujar cuadro de texto. Agregamos ahí nuestro título, que en este caso sería alimentación. Ahora vamos a cambiar la letra. Y le subimos el tamaño. Ahora lo mismo hacemos para actividad física y para dormir. Una vez tenemos ya nuestros subtítulos, vamos a agregar algunas imágenes. En este caso yo ya las tengo. La vamos a seleccionar, le vamos a dar en delante del texto y las ubicamos. Ahora finalmente, para terminar nuestro folleto, lo que vamos a hacer es agregar por aquí una última imagen, pero antes vamos a agregar una forma
ponemos ahí. Le vamos a poner una transparencia. Y vamos a agregar una imagen. Delante del texto la vamos a colocar y la ubicamos en el círculo. Centramos y listo. Ahora, este que es el último mensaje, le vamos a colocar un contorno. Vamos a ponerlo de un azulito. Puede ser. Le vamos a aumentar el grosor. Y vamos a ponerlo en guiones. Listo. Ok, vamos a centrarlo. Listo. Ahora vamos a agregar la última imagen, que va a ser esta, y la vamos a colocar delante del texto para ponerla aquí, que vendría siendo lo último. Vamos a bajar esto un poquito más y listo, ya tendríamos nuestro folleto. Eso sería todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video.